Hola de nuevo chicos, hoy estamos aquí de vuelta para hablar de dinámica, la rama de la física que se encarga del estudio de las fuerzas como responsables de los cambios que se producen en los sistemas físicos, en los cuerpos. Pues bien, en primer lugar tenemos que saber que las fuerzas surgen como resultado de la interacción entre dos cuerpos y que la aplicación de una fuerza tiene dos consecuencias derivadas. Bien, por un lado, pues la deformación del cuerpo sobre el que se ejerce y por otro, la alteración de su estado de movimiento. Por tanto, pues podremos definir la fuerza como toda causa que produce una deformación de un cuerpo o que produce una alteración en su estado de reposo o movimiento. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a estudiar la relación que existe entre el valor de la fuerza aplicada y sus consecuencias derivadas. En primer lugar, la relación entre la fuerza ejercida y la deformación producida fue estudiada por Robert Hooke, que supongo que recordaréis de las primeras ilustraciones de las células de corcho. Pues bien, el mismo año en el que publicó los estudios en los que aparece por primera vez el término célula, Hooke también formula la ley de elasticidad, que además se conoce también como ley de Hooke, y en la que se establece la relación entre fuerza y deformación, siempre dentro de los límites de la elasticidad de un cuerpo. Pues para el caso de un resorte, o lo que es lo mismo, un muelle del que colgamos una pesa, el peso de esa pesa, que es la fuerza que estira el muelle, está relacionado con la deformación producida en el muelle, en este caso el estiramiento, mediante la constante de elasticidad del muelle. De forma que F, la fuerza, es igual al producto de K, la constante de elasticidad, y delta L, que es la variación de longitud experimentada por el muelle, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que medía inicialmente el muelle y lo que mide una vez que ha sido estirado. Fijaos en que la fórmula de la ley de Hooke no introducimos el valor de lo que mide el muelle, sino el valor de la diferencia entre lo que medía inicialmente y lo que mide una vez que se ha estirado. Lo que introducimos en la fórmula es el valor del alargamiento del muelle. Por otro lado, hemos dicho también que las fuerzas provocan una alteración en el estado de movimiento de los cuerpos, es decir, pueden poner en movimiento lo que inicialmente estaba en reposo o detener lo que estaba en movimiento. En general, provocan una aceleración, que si recordáis es la variación de velocidad en el tiempo. Por tanto, toda variación de velocidad conlleva una aceleración que implica necesariamente la aplicación de una fuerza. Pues bien, antes de continuar con esto, vamos a ver de qué forma podemos abordar el estudio de los casos en los que actúen más de una fuerza sobre un mismo cuerpo. Pues bien, para simplificar y hacer más accesible el estudio de situaciones en las que se ejerzan dos o más fuerzas de manera simultánea sobre un cuerpo, pues tendremos que calcular el valor de lo que se conoce como fuerza resultante. La fuerza resultante, R, de un sistema de fuerzas, es una fuerza virtual que no tiene existencia real, pero que por sí sola pues tendría el mismo efecto que tienen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de forma simultánea. De esta manera, pues conociendo el valor de la fuerza resultante, podremos realizar el estudio de cualquier caso teniendo en cuenta solamente una fuerza. Lo tenemos mucho más simplificado. Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor, dirección y sentido de esa resultante? Porque tenemos que recordar que las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo que además de su valor tendrán también una dirección y un sentido que dependerán de cada caso en concreto. Ahora, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es considerar distintos casos en los que actúen dos fuerzas de manera simultánea sobre un mismo cuerpo y ver cómo podemos resolverlo. Bien, pues si las dos fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo tienen la misma dirección y sentido, la fuerza resultante tendrá esa misma dirección y sentido y su módulo será la suma de los módulos de ambas fuerzas. Así, por ejemplo, pues supongamos que hay dos personas que empujan una caja y que aplican dos fuerzas de 5 newtons cada una de ellas. Pues la resultante tendrá un valor de 5 más 5, 10 newtons. ¿Pero realmente hay alguien empujando la caja con una fuerza de 10 newtons? Pues la verdad es que no. Por eso decimos que la fuerza resultante es una fuerza virtual, una herramienta que utilizamos para simplificar el estudio de un caso particular, pero que no tiene existencia real. Por otro lado, pues imaginemos que las fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. En este caso, pues la resultante tendrá un módulo que será la diferencia entre los módulos de las fuerzas y su dirección y sentido será el de la fuerza con mayor módulo. Así, por ejemplo, pues vamos a suponer esas mismas dos personas que empujan la caja con fuerza de 5 y 3 newtons. La resultante tendrá un valor de 5 menos 3, 2 newtons y apuntará en la misma dirección y sentido que la fuerza de 5 newtons. Por otro lado, cuando las fuerzas son concurrentes, es decir, no tienen la misma dirección, sino que forman entre sí un determinado ángulo, lo que hacemos es recurrir a la regla del paralelogramo. Se proyecta cada fuerza sobre el extremo de la otra y el punto de corte entre las proyecciones marcará el extremo de la fuerza resultante. Además, en el caso de que ambas fuerzas sean perpendiculares entre sí, pues podremos calcular de forma analítica el valor de esta fuerza aplicando el teorema de Pitágoras, de forma que la resultante pues será la hipotenusa en el triángulo que formen todas las fuerzas.
Y por último, pues también podemos encontrarnos con fuerzas que, aunque actúen sobre el mismo cuerpo, pues tengan distintos puntos de aplicación. Y el caso más sencillo pues sería el de fuerzas que son paralelas. Pues bien, de forma general, para resolver gráficamente estas situaciones, lo que hacemos es proyectar la fuerza menor sobre la fuerza mayor y la fuerza mayor de manera opuesta a la fuerza menor. Uniendo los extremos de esas proyecciones, pues obtenemos el punto de aplicación de la fuerza resultante. Y su módulo pues será la suma de los módulos si ambas tienen el mismo sentido, o la resta si los sentidos son opuestos, igual que en el caso anterior. Bien, pues visto todo esto, vamos a estudiar ahora sí la relación que existe entre la fuerza o fuerzas aplicadas sobre un cuerpo y la alteración en su estado de movimiento. Y desde una perspectiva clásica, esta relación pues viene establecida por las leyes de Newton, que además de establecer las leyes que rigen el movimiento, también estableció las leyes que rigen la gravedad y las leyes que rigen la óptica. Y después cumplió 26 años, así que Newton seguramente pues sea el mayor genio científico que ha existido nunca, ¿verdad? Bien, pues en sus tres leyes, que también se conocen como leyes de la dinámica, establece lo siguiente. En la primera ley, o el principio de inercia, Newton establece que si un cuerpo está en reposo o describiendo un movimiento rectilíneo uniforme y sobre este no actúan fuerzas, o la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es nula, pues dicho cuerpo permanecerá en reposo con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, la resultante es nula, continuará como estaba. En reposo, si inicialmente estaba en reposo, moviéndose, pues si inicialmente se estaba moviendo. En su segunda ley, conocida también como la ley fundamental de la dinámica, Newton establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante ejercida sobre el mismo, con la misma dirección y sentido que ésta, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar un carrito que está unido a una pesa mediante una cuerda que pasa por una polea. Despreciando los rozamientos, pues el peso de la pesa es la fuerza que tira el carrito y pone en movimiento el sistema. Pues bien, no es difícil adivinar que cuanto mayor sea el peso de la pesa, mayor será también el valor de la aceleración que experimenta el carrito. Y que para una misma pesa, cuanto mayor sea la masa del carrito, pues menor será la aceleración. De esta forma, pues llegamos a la misma conclusión que llegó Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O lo que es lo mismo, pues la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Además, también podemos utilizar esta expresión para definir el Newton como unidad de fuerza, de manera que un newton sería la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa experimente una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. Y por último, en la tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, Newton nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, dicho cuerpo B ejerce otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, pero sentido contrario. Pues bien, estas fuerzas que conocemos como fuerza de acción y reacción son iguales y de sentido contrario, pero no se anulan entre sí porque actúan sobre cuerpos diferentes. La fuerza de acción sobre el cuerpo B y la fuerza de reacción sobre el cuerpo A. Pues bien, por último, ya que conocemos los efectos producidos por la fuerza de los cuerpos sobre los que se ejercen, podemos pasar a ver los distintos tipos de fuerza antes de estudiar algunos casos de una manera un poquito más completa. Bien, en primer lugar tenemos la fuerza peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria y que es igual al producto de la masa por la intensidad de campo gravitatorio que nosotros conocemos como aceleración de la gravedad y que representamos con la letra G. Pues bien, si suponemos que el cuerpo se encuentra dentro del campo gravitatorio terrestre, la fuerza peso se dirigirá siempre hacia el centro de la Tierra. Y tened cuidado en no confundir sus unidades con las de masa. La de masa se expresa en kilogramos y el peso, que es una fuerza, se expresa en newtons. Por otro lado tenemos la fuerza normal, que es la fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que esté apoyado en ella y que representaremos siempre perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, lo normal será igual al peso. Y si está apoyado en un plano inclinado, pues la normal será igual a la componente del peso perpendicular a la superficie, es decir, al producto del peso por el coseno del ángulo de inclinación del plano. Bien, por otro lado tenemos también la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que se opone al movimiento y que tiene su origen en la fricción debida a las irregularidades de la superficie del cuerpo y de la propia superficie por la que va deslizando. Se distingue entre fuerza de rozamiento estático, que es la que se opone a que el cuerpo comience a deslizar, y fuerza de rozamiento dinámico, que es la que se opone a que el cuerpo continúe deslizando por la superficie. En general, la fuerza de rozamiento es igual al producto del coeficiente de rozamiento que representamos con la letra mu y la normal a la superficie. De esta forma, en un plano horizontal, la fuerza de rozamiento de un cuerpo que deslizase sería igual a mu por m por g, y en un plano inclinado, pues mu por m por g por el coseno del ángulo de inclinación.
Tenemos que tener muy presente que esta fuerza se opone siempre al movimiento y que también podemos representarla en el punto de contacto entre el cuerpo y la propia superficie para ilustrar que se trata de una fuerza debido a la fricción entre ambos. Y por último, pues tenemos la tensión. En el caso de que existan dos cuerpos que estén enlazados mediante una cuerda. En ese caso, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que por cada cuerda tendremos una tensión distinta. Si hay dos cuerdas, a una le corresponderá una tensión T1 y a la otra una tensión T2. Y por otro lado, la tensión se transmite por igual en toda la cuerda, pero su sentido a la hora de representarla dependerá de la posición de cada cuerpo enlazado. Por lo que dibujaremos la tensión siempre saliendo de cada cuerpo y dirigiéndose hacia el otro, de forma que tendremos una pareja de fuerzas tensión para cada cuerda. Pues bien, conocidos los distintos tipos de fuerzas, pues ya podremos estudiar cualquier caso particular. Lo único que tenemos que hacer es representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, calcular el valor de la resultante y aplicar la ecuación fundamental de la dinámica, pues para conocer el valor de la aceleración que haya adquirido el sistema. Así, por ejemplo, pues supongamos que tenemos el siguiente sistema en el que hay dos cuerpos enlazados mediante una cuerda. Uno de ellos está apoyado sobre la superficie de un plano horizontal y el otro pues cuelga libremente. Bien, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es suponer que el sistema se mueve en un determinado sentido, pues en el sentido indicado por la flecha. Y lo segundo es representar todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Sobre el cuerpo apoyado en el plano actuará el peso hacia abajo, la normal siempre perpendicular a la superficie, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y la tensión de la cuerda que sale del cuerpo siguiendo la dirección de la cuerda. La resultante de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo pues se calculará teniendo en cuenta que las fuerzas que se dirigen en la misma dirección y sentido tendrán un valor positivo y las fuerzas que tengan un sentido contrario al movimiento, al que hemos supuesto un movimiento, un valor negativo. Las fuerzas que sean perpendiculares a la dirección en la que se produce el movimiento, pues suponemos que no intervienen en cierto modo en el mismo, así que no las tendremos en cuenta. Así, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 pues sería la tensión menos la fuerza de rozamiento. Por otro lado, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que cuelga serán el peso, que se dirige en la dirección y sentido en lo que hemos supuesto el movimiento, y la tensión de la cuerda, que sale del cuerpo hacia afuera y que se opone al movimiento. De esta forma, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2 será igual al peso menos la tensión. Y por último, pues lo que tenemos que hacer es igualar la resultante en cada caso al producto de la masa de cada cuerpo por la aceleración del sistema según la segunda ley de Newton, con lo que nos quedará un sistema de dos ecuaciones en los que la aceleración es igual en ambas, ya que ambos cuerpos al estar enlazados por la cuerda se moverán con la misma aceleración, y también la tensión, ya que la cuerda es la misma. Con lo que sí que tenéis que tener cuidado es con no confundir las masas. Cada cuerpo tiene su propia masa y será la que haya que introducir en la ecuación correspondiente antes de resolver el sistema. Pues bien, hasta aquí nuestro repaso a los contenidos de dinámica y como siempre ya sabéis, si tenéis alguna duda pues dejadla en los comentarios.